Bueno, gracias, Franca. Está en línea el licenciado Alfredo Blanco. Alfredo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Aldo? Bueno, muy amable una vez más, periódicamente por atender a Radio Nacional, a nuestro Nacional Informa. La idea era dialogar brevemente con usted porque me parece que hay un tópico interesante que usted trata también en los programas de televisión, en sus escritos que usted también participa en otros medios, que tiene que ver con la economía y la corrupción a partir de estos empresarios arrepentidos y que alerta, ¿no?, de que puede repercutir, por ejemplo, en la obra pública en la República Argentina, ¿no? ¿Cómo ve este tema, doctor Blanco? Bueno, yo creo que hay varias vías por las cuales uno debería esperar que esta situación que estamos viendo de procesamiento y arrepentidos, etcétera, afecte el nivel de actividad. ¿Por qué esto? Bueno, porque en realidad uno de los primeros sectores que había reaccionado recuperando la economía había sido, entre otras, la construcción. Había sido, por un lado, el sector agropecuario, beneficiado por la supresión y reducción de retenciones, y por otro lado la industria de la construcción, que además tiene un impacto rápido sobre el nivel de empleo, etcétera. ¿Por qué digo que esto que va a tener necesariamente va a tener un efecto? Porque además de las decisiones que tienen que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, que afectarían, digamos, al menos la velocidad de realización de las obras, por la necesidad del ajuste fiscal, yo decía, y lo comentaba los otros días en el programa de televisión, que hay otros mecanismos por el cual incidiría. Hay dos, básicamente. Uno es que cualquier funcionario hoy que tenga responsabilidades de certificar una obra, de disponer un pago de una obra, tengo la impresión que va a tener un cierto temor si la empresa a la cual tiene que hacerse ese pago o esa certificación de obra, si esa empresa es una de las empresas que aparece involucrada en este problema de los cuadernos, digamos, ¿no? Entonces eso me parece que cualquier funcionario tendría un nivel de prudencia mayor antes de disponer un pago, cosas por el estilo. Pero además de eso que tiene que ver con, digamos, con el comportamiento personal de un funcionario, tanto el hecho de que la tasa de interés haya aumentado mucho, como las empresas que están comprometidas, me parece que es un elemento que va a complicar una operatoria en la cual el gobierno confiaba mucho, que era el problema de los programas de participación público-privada. Estos programas que venían a ayudar a realizar obras, intentando de esta manera financiarlo de una forma que no puede financiarlo el Estado por sus restricciones fiscales. Pero sin lugar a dudas, me parece a mí que las empresas que estaban o con idea de participar o decidir o habían tenido un proyecto y demás, obviamente, o algunas de ellas no van a poder participar porque están en inconvenientes judiciales, u otras no lo van a hacer porque hay que recalcular la rentabilidad de la inversión habida cuenta de los cambios en las variables macroeconómicas. Entonces esto, decía yo, debemos saber que hay alguna experiencia. En Brasil también hubo, con el tema del lavallato, muchas empresas que pudieron, digamos, seguir realizando obras y demás, y deberíamos saber que eso puede llegar a ocurrir. El grado de profundidad de eso obviamente no se puede saber, pero yo lo que decía que hay un punto en el cual el análisis económico, las proyecciones, etcétera, deben ceder lugar a otra cuestión, y la otra cuestión es que deberíamos estar dispuestos a aceptar que eso, si es necesario, debería ocurrir en pro de que Argentina sea un país que respete más las leyes, ¿no es cierto? Porque hasta ahora, cada vez que se hablaba de corrupción, generalmente había algún funcionario involucrado, pero no tan plenamente habían aparecido los empresarios, y digamos, los actos de corrupción requieren obviamente de las dos partes. Y en ese sentido, creo yo, que abre una expectativa esperanzadora, aunque sea realmente muy doloroso estar viendo todos los días, digamos, en los medios, estas noticias sobre actos de corrupción. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que hay dinero del Estado, porque no es plata que los empresarios sacaron de una cuenta en el exterior para pagarle a un funcionario, plata del Estado que los empresarios recibieron y acordaron que iban a devolverle una parte, digamos, ¿no? Al funcionario. Claro. Usted sabe, eso, perdón, Aldo, eso finalmente quiere decir que se podrían haber hecho más cosas. Se podrían haber hecho cosas en las cuales a veces son dolorosas no haberlas hecho, y bueno, que no se hicieron como consecuencia de esa práctica de cartelización de la obra pública. Claro. Me preguntaba las semejanzas o diferencias que hay de los arrepentidos brasileños con los argentinos. ¿Los escenarios son distintos?
Yo creo que son diferentes, tienen sus similitudes, y aunque yo no podría hablar de la cuestión estrictamente jurídica, está claro que la normativa, digamos, por un lado, está claro que la forma en que se disparó en Brasil fue diferente de esta forma casi digna del realismo latinoamericano que fue la cosa de los cuadernos, ¿no es cierto? Claro. Pero creo que además el marco legal es distinto. En Brasil los juicios duran menos tiempo. Con lo cual, cuando un juez se presenta a una persona que se va a acoger a un régimen de estos de arrepentimiento, y el juez le dice que le va a reducir la condena a cambio de información, bueno, esa persona sabe que a lo mejor en 8 meses o en un año va a tener esa condena y esa reducción de la condena. Claro, acá no, acá los juicios duran años y años, y a mí me da la impresión que los empresarios se han arrepentido porque el mecanismo que ha usado el juez es decir, bueno, o espera en libertad el proceso, o lo espera preso. Pero no tanto por la reducción de la condena, sino por la posibilidad de quedarse detenido, digamos. A ver, Alfredo, eso cambia. Me parece que su análisis y con profundidad lleva a una cuestión ético-moral, me parece. Esencialmente ética, creo yo. Sí, éticamente. Sí. Me parece que es así porque puede ser un inicio. Digo, yo pensaba, cambia el paradigma si hay, digamos, empresarios de peso que inclusive se van de sus directorios, como Rogio, ¿no? De su empresa. Claro. Digo, es para que la empresa o no quiebre o siga con su trabajo, digamos, con su dinámica nomás, ¿no? Y también, como usted bien decía, la prudencia o por lo menos el ajuste de el trabajo, la firma y sello de los funcionarios que hoy por hoy tienen responsabilidades, digamos, ¿no? Sí, yo creo que es saludable que ocurra, aunque nos duela. Sí. Bueno, sería mejor estar en los medios internacionales por otras cosas. Claro, ¿no? Pero bueno, uno siempre habría la esperanza que seamos capaces todos, digo, ¿no? De reconocer la necesidad del respeto a la ley, porque en realidad, si uno mira los países desarrollados, al menos los que uno tiene más conocimiento, los países capitalistas occidentales, en realidad no es que no exista corrupción, porque la corrupción existe seguramente en todo el mundo, pero no estos niveles realmente increíbles que estamos viendo que ocurren. Entonces, aunque sea doloroso, no habría la esperanza que si Argentina pudiera mejorar el comportamiento de sus agentes, de sus empresas, de sus funcionarios con respecto a las normas, quizás tendríamos más chance de transformarnos gradualmente en un país en que la gente viva mejor. ¿El gobierno está preocupado por el tema de la obra pública a partir de los arrepentidos o de los cuadernos en definitiva, o del cuaderno Gloria? ¿Usted cree que va a tener efectos negativos en lo inmediato o en lo mediato en cuanto a la paralización, por ejemplo, de obra pública? Yo creo que sí, que va a tener efecto. Creo que el gobierno tiene, seguramente, que no se hace público, por una parte debe sentirse ayudado porque esta situación involucra más que nada, además de empresarios, a funcionarios del gobierno anterior, y eso políticamente le puede resultar útil, pero también sabe que va a tener este costo, porque creo que efectivamente vamos a ver una gradual disminución del ritmo de obra pública, y en una economía en la cual ya hay síntomas muy claros de caída del nivel de actividad. Bueno, eso al gobierno obviamente le tiene que preocupar, ¿no? Un abrazo, Alfredo Blanco, como siempre, gracias, No, gracias a usted. Que ande bien, que ande bien.